Muy buenos días, mis hijos. Espero que se encuentren muy bien, que hayan descansado y hayan pasado felices fiestas patrias. Bueno, volvemos hoy en nuestra semana. Vamos a iniciar prácticamente lo que son los contenidos del tercer bimestre. En esta oportunidad en el curso de comunicación. ¿Por qué en el curso de comunicación? Porque ya ustedes presentaron su examen y como saben, bueno, mientras estemos en exámenes bimestrales solamente van a estar viendo un curso. Y bueno, ya el examen, el próximo ya sería el viernes, que es matemática. Entonces vamos a iniciar en el curso de comunicación. Vamos a trabajar nuestro primer tema del tercer bimestre. Recuerden colocar su carátula, identificar como tercer bimestre. Entonces, mis hijos, nuestro primer tema de hoy sería el mito. Ustedes me van a decir, sí, ya yo sé lo que es el mito, varias veces hemos leído y es así. Todos hemos leído bastantes mitos en algún momento, pero vamos a conocer como tal de qué trata el mito, es decir, en sí, cuáles serían sus características y los elementos que forman parte de estos textos que los hacen distintos, que los hacen diferentes, por así decir, a lo que nosotros, otro tipo de textos que de repente hemos manejado. Mis amores, podemos decir como a grandes rasgos que es un relato que se refiere a acontecimientos sobrenaturales, extraordinarios, que los llevan a cabo dioses, semidioses y forman parte de una determinada cultura. En todas las culturas hay grupos de mitos que los explican el origen de esa cultura y todo lo que forma parte de la misma. Entonces podemos decir que, en resumen, que es un relato breve que explica el origen del universo, de los seres humanos y las fuerzas misteriosas de la naturaleza. Es decir, de esta forma era que explicaban el origen de las cosas o el origen de las culturas, por así decir, ¿no? De las civilizaciones. Entonces, entre sus características son breves y son sencillos al entender. La sencillez en las acciones son características y puntuales de los que son los mitos. Y entre los elementos, mis hijos, fíjense que encontramos tiempo y lugar, que es cuando suceden las cosas y donde suceden las cosas, generalmente en tiempos remotos y en los lugares donde se desarrolla la cultura que crea ese mito. Personajes, estos tipos de textos están caracterizados porque están protagonizados por dioses, héroes o fuerzas de la naturaleza, ¿sí? Sus acciones se desarrollan de manera lineal, es decir, llevan la secuencia pues, que ya ustedes conocen y generalmente están narrados en tercera persona. Aquí, por ejemplo, yo voy a tomar, si me permiten un segundito, que tengo acá el del libro de nuestro curso, así para que me puedan ver porque está en este lado y no sé si me van a poder identificar. Entonces, el mito del castigo de los sapos. Este es tomado, como les digo, del texto Corefo de comunicación. ¿Sí? De repente no lo logran ver completo, voy a leerlo. Dice: en un tiempo remoto, los sapos eran criaturas enormes que todo devoraban. Por su desobediencia fueron castigados con la pérdida de su reino. Cuando un ser se atreve a desobedecer a un dios, sufre nefastas consecuencias, como en el mito del castigo de los sapos. Este fascinante relato del norte del Perú nos refiere que en tiempos lejanos los sapos proliferaban. Gracias a la cantidad de lagunas que había en estos animales, pudieron reproducirse en gran número. Por si fuera poco, llegaron a tener tamaños descomunales. Sin embargo, esta clase de sapos devoraban toda la vida en las lagunas y eran una verdadera plaga. De tal suerte, el dios Catequil les dijo: les prohíbo reproducirse, solo así podrán florecer más especies. No podemos aceptar tal petición, respondieron los reyes de las lagunas. Así que después de someterlo a consenso, decidieron no hacer caso a Catequil. Por desgracia, el señor del rayo se enteró y decidió ejercer el castigo de los sapos. Con la ayuda del dios Inti y la Pachamama, Catequil desapareció de las lagunas de las algas. Algunas de ellas fueron secadas por los rayos del sol, otras se hundieron a través de profundas grietas. Sumando a esto, el dios dejó de enviar sus lluvias fecundadoras. El castigo de los sapos fue la pérdida de las lagunas y de su gran tamaño. Se dice que la única forma que tuvieron para sobrevivir fue volverse pequeños.
Por eso todas las ranas y sapos de la región son diminutos. Además, estos animalitos aprendieron a usar camuflaje del color de las hierbas. Solo así lograron permanecer con vida. Finalmente, cuando llueve, todos los sapos saltan y cantan suplicando a Catequil que les devuelva las lagunas. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto es un ejemplo de lo que es el mito. Y como les digo, me permiten retirar acá, como les digo, con los mitos se intenta explicar los fenómenos de un determinado lugar. Entonces, fíjense, nosotros podemos, al leer esto, nosotros podemos hacernos preguntas como, ¿dónde se desarrolla la historia? Entonces, claramente nos dice, en el norte del Perú, en un lugar, en un tiempo remoto, ¿sí? Nunca nos dice específicamente cuándo, sino nos habla de un tiempo remoto. ¿Quiénes son los personajes? Sapo, los dioses, etcétera, ¿sí? ¿En qué momentos se puede identificar esta historia? Bueno, tiene, como pudieron ver, tiene inicio, desarrollo, desenlace, es decir, los elementos que forman parte de este tipo de texto. Entonces, como saben que estamos en bimestrales, no van a tener actividad, no van a tener tareas, simplemente revisen esta información, la apuntan y cualquier duda, pues bueno, ya saben. Pero es bastante sencillo, no les voy a dejar actividad, sin embargo, revisen esto y lo apuntan en su cuaderno. Luego estaremos trabajando un poquito más con esto de los mitos. Cuídense mucho, mis hijitos.